Hola, buenos días. El trolebús vino a reemplazar de alguna forma el tranvía. Un día como hoy, de 1966, desaparecían los trolebuses de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces volvían a quedar todavía algunas líneas de tranvía y en la jerga, cuando decían te vendieron un tranvía, se estaba magnificando que le habían vendido un buzón, que le habían mentido, que le habían transferido algo que era intransferible. Es decir, que alguien había sido estafado. Ayer, un conjunto de movimientos sociales, la CTA y otros nucleamientos, realizaron un acto en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio con nutrida concurrencia. Y este aquí como cuando se quiere esconder algo, aparecemos otra vez con lo del trolebús, el tranvía o el buzón. Es decir, escondamos aquello que puede tener trascendencia porque los que se reunieron pertenecen al sector oficialista del Frente de Todo y más allá de las divergencias, de los reclamos, de la ruptura con el Fondo Monetario, de las cosas que habitualmente pide este sector, están dispuestos a apoyar cualquier situación para evitar que vuelvan los que se fueron. Entonces, aprovecharon para esconder este episodio. Incluso C5, que habitualmente pretende cubrir las cosas que ocurren del lado del oficialismo, mostró el movimiento, por ejemplo, en Plaza de Mayo, que efectuó el trotskismo, y escondió los que se puede llamar de los piqueteros oficialistas. Raro, la verdad que raro. Pero esto no tiene tanta importancia como lo que ahora vamos a magnificar, porque un día como hoy, de 1950, el general Perón anunciaba formalmente la tercera posición ideológica, distante de uno como de otro de los imperialismos reinantes en aquel momento, la entonces Unión Soviética por un lado, Estados Unidos y los aliados por el otro. Transcurrieron muchos años, pasó mucha agua bajo los puentes, y nosotros hemos tenido distintas convergencias de sectores no peronistas en los frentes electorales que realizó el peronismo. Y así entonces en el Frejulio alguna vez apareció el MIT, que hoy le presta la boleta a Milei. Alguna vez el Partido Comunista se zambulló porque tenía 3, 4, 5 divisiones y finalmente todas esas veces que como tal representaban al comunismo estaban en contra de los gobiernos que hacía el peronismo, a excepción de esa ruptura que hizo el Partido Comunista Revolucionario, donde apareció no solo defendiendo el gobierno constitucional de Isabel, sino coincidiendo con el justicialismo en varias elecciones. Ahora, esta ruptura que se hizo y la virtual desaparición del Partido Comunista en la República Argentina con órdenes que llegaban de Moscú, hizo que muchos de los que históricamente estuvieron en contra, hoy estén dentro del Frente de Todo. Entonces allí vemos un popurrí. Aparecen dentro del Frente de Todo sectores irrepresentativos en cuanto a cantidad de votos que puedan aportar, como pueden ser radicales sueltos, una cosa sería el radicalismo formalmente dentro del Frente, y se le da protagonismo. De hecho, Cristina hizo diputado nacional a un radical, que es un buen dirigente gremial, pero que viene del radicalismo, piensa como radical, que es el actual titular de la bancaria, y para no ser menos, Fernández hizo a diputado nacional a alguien que venía de los irrompibles de Alfonsín. Es decir, para que nadie tenga dudas de que llegaron y colocaron a otros. Y así aparece Moró, hecho también diputado por Cristina, que estuvo históricamente enfrentado a las posiciones del peronismo, que estuvo muy de acuerdo con la desaparición del movimiento sindical con la famosa ley Mucci, que por un voto que fue el de Alzogaray no logró el radicalismo el propósito aquella vez, donde un socialista llamado Mucci tenía un proyecto para equilizar al movimiento gremial. Bueno, ahora la que quiere hacer esto es Patricia Bullrich, y enfrenta a Cristina diciéndole objetivamente que en el campo de las mujeres ella es representativa del orden y de la fuerza
y Cristina es lo contrario de ella. Notable esta posición de Patricia Bullrich, porque no estuvo siempre de acuerdo en su juventud con seguir del lado de la fuerza, pero para evitar el delito, sino que pretendía voltear a los sistemas exigentes y existentes en aquella época, porque hablaba de la patria socialista cuando se sentía representada por montoneros y participaba junto a su hermana dentro de esta organización. Pero estas cosas pasan y ocurren todo el tiempo. Y un día como hoy, cuando Perón anuncia la tercera posición, explica de qué se trataba. Y dice además de la imperiosa necesidad de que el mundo entienda cómo es la cosa. Después de tantos años, aquello que eran dos sectores aparentemente enfrentados, terminan todos siendo capitalistas. Los chinos son capitalistas, los rusos son capitalistas, y el capitalismo finalmente se apoderó de todas las versiones. Y entonces, ¿qué queda enfrente? La tercera posición contra cualquier clase de imperialismo que Perón había establecido y la coexistencia con el llamado entonces Tercer Mundo y los países sufrientes de uno o de otro imperialismo. Argentina es un satélite del proyecto norteamericano y ahora, ante esta crisis y con la presencia y proyección china en los distintos negocios del continente, corremos el riesgo de, para combatir un capitalismo, ser secuestrado, entre comillas, de todo secuestrado por otro capitalismo. Por lo tanto, tiene tremenda significación el hecho de que no se hable de un acto o se esconda un acto de los movimientos sociales, porque son movimientos sociales que no quieren el cambio que la prensa canalla propone, que es el regreso al sistema liberal. Y por el otro lado, hoy la CGT va a hacer su acto en Defensores de Belgrano. Sinceramente, muchachos, todos esperaban que el primero ustedes movilizaran, sacaran la gente y demostraran su poder de movilización, porque hoy es un día laborable y por lo tanto es mucho más fácil tener a la gente para llevarla. Además, Defensores de Belgrano se llena, por lo menos las gradas, no sé si lo harán también en el campo de juego, con 4.000 personas. Estamos en un momento difícil de reflexión donde tranvías, trolebuses y buzones ya no funcionan más. Por favor, dejen de vendernos buzones, trolebuses o tranvías. Y además, en el aniversario del hundimiento del ARA General Belgrano, después que el 1 de mayo había sido el bautismo de fuego de la aeronáutica argentina que le volteó media línea de fragatas a los británicos, ese hundimiento, fuera de la zona de exclusión que ellos mismos habían puesto, esa criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher que dio la orden para que un submarino atómico hiciera el estrago que hicieron, ese ARA General Belgrano se llamaba antes 17 de octubre y en 1955 le cambiaron el nombre. ¿Saben una cosa? Hundieron al 17 de octubre. Murió gente, es cierto, pero es muy difícil hundir el 17 de octubre histórico, por más que Churchill ya no exista y la Thatcher tampoco. Sigue en ese espíritu pirata la idea de que derrotar al peronismo es lo mejor que le puede pasar al reino, como dijo Churchill, que después de la Segunda Guerra Mundial la caída de Perón era lo que más había festejado la reina y sus secuaces en el reino pirata. Hoy va a haber un acto, se van a juntar en el obelisco, va a haber todo un reconocimiento y un recuerdo de veteranos sobre este episodio. Gloria y honor a los caídos en el ARA General Belgrano en un día como hoy, cuando la criminal de guerra no juzgada Margaret Thatcher daba la orden previa a la zona de exclusión de que un submarino atómico atacara. Hoy tienen una base militar con 3.000 militares en Malvinas y además más de una nave atómica que va bajo la superficie. Por eso, cuidado con los trolebuses, los buzones o los tranvías que nos venden todo el tiempo desde el exterior.
Era pleno otoño, era justo el mayo, galopaba el año del 82, y sobre las aguas de los mares fríos marchaba un crucero que nunca volvió. Casi medio siglo lo vieron los mares, de puerto en puerto cumplir su misión, y hasta en Norteamérica se quedó en la historia cuando en el 40 lo atacó el Japón. Crucero Belgrano, señor de las aguas, epopeya blanca con alma de albur. ¿Con cuántos soldados te fuiste al fondo cuando te chumbearon en el Mar del Sur? Cuentan los muchachos de la Providencia que llamas rojizas se pudieron ver justo en el momento que 2 cañonazos tiró el submarino del pirata inglés. Después infierno y aguas que en pocos minutos como una serpiente ganó el interior. Y eran argentinos, señor, eran argentinos los 1000 tripulantes que en aquel crucero viajaban, señor. Por eso no entiendo las muchas palabras de algunos señores, porque piensa usted, nos hunden un barco, nos sangran la patria, y ellos todavía adoran lo inglés. ¿Qué dirá Carrizo que en su pobre balsa 30 y tantas horas junto al mar luchó, después que saltara de ese gran Belgrano que al sentirlo hundirse pa' otro lado miró? Lazazos del viento, corcovos del agua, pobrecito el hombre jineteando el mar, con las esperanzas que si Dios lo ayuda, algún compañero lo venga a buscar. Porque allá en los fríos de un mar tempestuoso, a un barco argentino Inglaterra hundió, y era aquel crucero que con tantos hombres partió un 2 de mayo y nunca volvió. Y era aquel crucero que con tantos hombres partió un 2 de mayo y nunca volvió.